la cobertura de vacunación para prevenir un posible brote de sarampión en Venezuela. Resulta que se está dando una situación bien irregular. Del 75% de los niños están inmunizados con la primera dosis, pero solo el 28% con la segunda dosis. Y es por la disminución de las coberturas de vacunación. Vamos de inmediato a conversar con el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, el doctor López Loyo. Un placer, doctor, una eminencia en esto. Y bueno, qué mejor que él como presidente de la Academia Nacional para hablarnos de este comunicado y de cuál es el alerta y por qué. ¿Por qué está pasando esto, doctor? Bienvenido. Saludos, Bienvenido. Alba. Saludos, Alba. Saludos, Toto. Hola. Para ti también, Alba, los parabienes por tu recuperación de tu cirugía reciente, que ha sido muy exitosa. Gracias, Espero doctor, qué bello. que te Veo ves que muy quedé bien. bella. Tú eres bella, pero tú eres una mujer de imagen, entonces necesitas esos retoques, me parece muy bien. Viste, qué Mira. Bueno, maravilla. en primer lugar, hace unos meses acabo de entregar la presidencia, tengo condición de Sí, expresidente. Sin expresidente, embargo, ok. mantengo la vocería de la institución también, como Uy, es vocero. que usted es, Sí. bueno, esto es hablar con el plus ultra Con la de todo esto, autoridad. pues, de la autoridad. Muchísimas gracias. Bueno, sí, esto que se está haciendo es una alerta institucional, como lo has visto y tú lo has dicho muy bien puntualizado, dado que no es solo el país está por debajo de la expectativa de vacunación, sino un grupo de 10 países están por debajo del 80% de la cobertura. Y hablamos de un riesgo significativo de que se reactive el sarampión en el área de las Américas, tomando en cuenta que es una patología de alta posibilidad de infección. Se tiene que tener una cobertura ideal que en todo momento esté por encima del 96% de la población. ¿Qué significa? Que la población infantil, es decir, aquellas cohortes que se van incorporando, los niños, aquellos que van naciendo, que no tienen ningún tipo de protección ante esta enfermedad, reciban su protección. Esa vacunación, que es protección directa para ellos, es protección directa también para el resto de la población. En la medida que recircule la patología viral del sarampión, habrá mayor riesgo también en la población adulta. Básicamente en poblaciones especificadas de alto riesgo, como VIH positivos, profesionales sanitarios, mujeres en edad reproductiva y aquellos que necesitan viajes internacionales del país en presencia de un brote en el foco de cada país. Entonces, hablar de que nuestra cobertura es de 76% en primera dosis y 28% en la población de segunda dosis infantil, hablamos de que hay una merma en la capacidad de protección del programa ampliado de inmunizaciones. Y hacemos una alerta que está fundamentado en el riesgo de toda la zona de las Américas. Ya hemos hecho alertas de esta categoría desde el punto de vista institucional y aspiramos que las instituciones sanitarias venezolanas hagan la adquisición de vacunas de calidad para ello. Hablar de una vacunación del 28% para 2021 en Venezuela de esta población susceptible es sumamente difícil de entender desde el punto de vista epidemiológico. Del Por lo tanto, 28%, porque significaría que el sí, 80% no está vacunado. sí, porque es la segunda dosis, es La una segunda dosis de dosis. refuerzo que es necesaria, porque en un momento dado la primera dosis es superada por la capacidad infectante del virus circulante en un momento dado en cada población de riesgo. ¿Por qué han Por lo disminuido en tanto, Venezuela, doctor López Loyo, las coberturas de vacunación? bueno, este registro que dice la OPS es 2021, Ok, tenía algo que ver también con, pues, haciendo pandemia. inversiones, sí, en tiempos de pandemia, inversiones focalizadas en la vacuna para en este caso el virus del SARS-CoV-2, de la SARS-CoV-2. Pero el que se mantenga es lo preocupante. Se debe recuperar la capacidad de vacunación. Para este año 2023 hay un ofrecimiento tanto de UNICEF como la Organización Panamericana de dotar al país, sin que el país lo compre, sino dada su preocupación de dotación de vacunas en todo el programa ampliado, estos organismos internacionales van a dotar al país de la dosificación. Pero eso significa que vas a dotar a la población susceptible para el momento, pero hay que buscar la rémora de vacunaciones que tenemos, identificar la población susceptible no vacunada y hacer lo propio con la vacunación. Por lo tanto, es una tarea epidemiológicamente importante que debe asumir la República y todos los entes de atención sanitaria.
tanto públicos como privados, debemos ponernos a la orden. Pero doctor, también esta dotación que va a dar UNICEF es que Venezuela se comprometa a comprar vacunas. ¿Es cierto esto que Venezuela no compró vacunas en el fondo rotatorio de vacunas el año pasado? Sí, bueno, se alegó la falta de recursos para que el fondo rotatorio trabajase, dada una deuda residual que existía de varios años. Sin embargo, es como una especie de capital ceba para vacunas que está dando la OPS y UNICEF, con el compromiso que a partir del año 24 las inversiones directas en vacunas sean llevadas de forma adecuada por el Estado venezolano. Pero nuestra posición como institución es hacer una ayuda a memoria, que las cosas no se queden en el papel, puesto que nos puede sorprender un brote en nuestro país, dado que existe un riesgo en las Américas. Sí. Vamos a recordar que para 2016 se había decretado las Américas libres de sarampión, pero quedaban brotes residuales en Brasil y en Venezuela. Y de esos brotes es donde han ocurrido de nuevo nuevas posibilidades recientes de que existan picos de infección que pueden poner en peligro la posibilidad de que las personas sean afectadas por esta infección. Aquí voy a dar un repaso de lo que significa el sarampión y por qué debe ser prevenido. Buenísimo. Es una patología que puede complicarse básicamente con neumonía, encefalitis, otitis severa, pérdida de la capacidad absortiva por diarreas crónicas, pero esa neumonía y esa encefalitis en los pacientes susceptibles son de alta severidad y pueden llevar a la muerte. Por lo tanto, es significativo el que el alerta epidemiológico se haga sentir en todas las Américas y básicamente en nuestra Venezuela. ¿Cómo se transmite el sarampión comúnmente? Bueno, igualmente como las enfermedades a través de estornudos, las relaciones porque son igualmente por aerosoles, muy parecido a lo que hemos visto con la infección de la SARS-CoV-2 y tienen que ver con un contacto físico muy próximo, por eso se activa una primera dosis antes de los 12 meses y ya cuando el niño va a la escolaridad va, de manera más digamos, importante a los 4 años como frontera, entre 4 y 6 años, se hace el refuerzo. Ahora, Ese refuerzo es mayor porque el niño va a socializar, se va a poner en contacto con otros niños y allí pues existe una importante posibilidad de que existan brotes o que ocurran brotes de la patología. Estamos conversando con el doctor Enrique López Loyo, expresidente de la Academia Nacional de Medicina. Cuando se habla de riesgo en todas las zonas de las Américas, estamos hablando de riesgo de contaminación masiva. ¿Cómo viene siendo eso, doctor? O sea, realmente unas cifras que habían tenido que estar prácticamente cada vez más disminuidas de sarampión en los países de las Américas, pues entonces estamos hablando de que puedan subir los porcentajes si no hay la contención necesaria. Y se contuvo, ¿no? Claro, En porque Venezuela, ¿cuándo fue el último brote, doctor? Ajá. Los brotes han aparecido, pero esporádicos. Okay. Estamos hablando de 2017, que ocurrieron brotes que fueron reportados. Y recordar que en Brasil y Venezuela habían ocurrido esos brotes, igual el año pasado hubo un reporte aislado. Pero esos casos aislados configuran una política de apagafuego en el cual se hace el cerco epidemiológico con vacunaciones selectivas en las zonas territoriales comprometidas. Pero hablar de que 28 países, como dice la OPS, para el año 21 quedaron más de 1.7 millones de niños sin vacunar en todas las Américas. Lo que decía Alba, el que aparezca en un solo territorio nos pone en riesgo de que eso inmediatamente prende, como ocurrió con la SARS-CoV-2. No existen fronteras, es como el mar. El mar tú no le puedes colocar allí un hito para definir dónde comienza y dónde termina un país. Y desde el punto de vista epidemiológico, las infecciones pasan sin ningún tipo de ninguna contención. La contención debe ser a través de medidas sanitarias específicas en los puertos, aeropuertos, en la identificación escolar de los brotes, donde se pueda identificar los casos iniciales que puedan generar a partir, por ejemplo, de una enfermedad que curse con fiebre, aparición de exantema o lesiones maculopapilares de piel, que se acompañan además de tos y una secreción líquida por la nariz, que son aspectos complementarios. Si eso empieza a aparecer por patrón, se debe generar una alerta a partir, sobre todo, en las edades escolares, para la identificación final, realizando pruebas donde
se coloquen anticuerpos para identificar antígenos circulantes de esta patología. Por lo tanto, hay que hacer una alerta epidemiológica en ese caso. Entonces, nuestra posición institucional es recordar al Ministerio con competencia en salud que esto que está diciendo la Organización Panamericana de la Salud tiene un valor significativo en cuanto a la protección sanitaria de los venezolanos. Y que no nos agarre desprevenido. Por Exactamente. supuesto, Eso esa es la manera de poder combatir esto, a través primero de la prevención. De hecho, la vacunación es un mecanismo primario fundamentado de la prevención. Cuando, doctor López Loyo, cuando se hacen estos llamados de alerta a través de comunicados, cuando lo hace la Organización Panamericana de la Salud, ¿los gobiernos responden de inmediato a estos llamados de alerta, a esta necesidad que existe de reforzar la posibilidad de vacunas, sobre todo en los niños? Sí, por supuesto. Los gobiernos tienen unas unidades de respuesta inmediata en el área, lo que se denomina el cerco epidemiológico nacional, a partir de una alerta internacional. Y estamos seguros que las autoridades venezolanas así lo están haciendo. Esperemos. Con el ingreso de esas vacunas que afortunadamente se ha convenido tanto con UNICEF, con la OPS, estamos seguros que la cobertura va a mejorar de forma ostensible en los próximos meses. Sí, y que sea sostenido en el tiempo y que pues paguen, Claro. porque es que vacunas tienen que haber siempre, sobre Por todo supuesto. en sarampión, rubiola y Ay, se cayó. paperas. Ay, lamentablemente se cayó esta llamada. Bueno. Enrique López Loyo, ex presidente de la Cámara